Decíamos que en Brújula Internacional, cuando hablábamos de temas de la cultura, era hacer poesía. Vimos precisamente a la embajadora de Polonia y a la pianista, y en este caso vamos a hablar en prosa, en cosas más directas. Por ejemplo, lo que está pasando en la frontera, que es gravísimo, porque hay muchos venezolanos que están allí esperando la decisión a ver si se abren las fronteras después de las normas jurídicas que ya nos rigen a partir de hoy en esa frontera. Sí, hoy a las 12 de la noche, a las 11:59, pues llega a su fin el conocido título 42, que fue una política implementada por el presidente Donald Trump el 20 de marzo, cuando comienza la pandemia, en el 2020 y finaliza ahora. Eso tenía como consecuencia, una de las primeras medidas era evitar que migrantes de distintos países pudieran entrar a Estados Unidos, bien por México, por Canadá o por cualquiera de las fronteras, sin el estudio médico por lo que significó y lo que significa la pandemia. O sea, fue en razón de la pandemia y del COVID-19. Eso fue lo fundamental porque esta noche, ya a partir de esta noche, a las 12 de la noche, entra en vigencia la política que tenían desde hace muchas décadas, que es la conocida como el título 8, que es exactamente, prácticamente lo mismo, porque bueno, es como el trato que se le da al inmigrante. Con la 42 no lo dejaban entrar, sino que inmediatamente era deportado. Y entonces tenía el migrante, en este caso el venezolano, el ecuatoriano, de cualquier país, que pedir asilo, o bien en Canadá o en México, para entrar a Estados Unidos. Pero veía hoy en el New York Times que para tener esa competencia de Estados Unidos ahora en el rechazo de inmigrantes, van a aplicar una norma que es muy antigua, del 45, 47, que es que aquellos que no hayan solicitado asilo en otros países por donde han pasado, está negado inmediatamente. Bueno, sí, lo regresan al país del último sitio donde entró. Entonces, ahí se ha creado una gran expectativa. Inclusive hay pues miles de migrantes que se encuentran ya en la zona de la frontera, en Sinaloa, por la parte de Canadá, para entrar a los Estados Unidos, pero los Estados Unidos también, dice el último reporte, que tienen en este momento más de 24,000 funcionarios preparados en todos los sitios, esperando para así impedir el acceso de la migración. Vamos a seguir ese tema que es muy importante, porque también hay un nuevo derecho en materia de migración y obligaciones, tanto del Alto Comisionado de Naciones Unidas para las Migraciones como la Organización Mundial de Migraciones, ¿no? Claro, y se ha hecho un buen trabajo, y sobre todo desde el punto de vista humanitario, que allí opera. Pero ahí el punto clave que ellos tienen es el asilo, porque si se requiere, además de ser un derecho, se requiere que el solicitante de asilo, en este caso el migrante, pueda demostrar que efectivamente reúne las condiciones para el asilo, porque no todo el que llega a pedir un asilo lo hace. Entonces, esta política que se está implementando allí, yo pienso que va a endurecer esa situación. Por cierto, viendo el currículum antes de la entrevista, vi, a propósito de las elecciones chilenas, porque usted es el director, el dirigente máximo del Partido Republicano en Venezuela, ¿qué vínculos con ese Partido Republicano en Chile y cómo ve las elecciones chilenas donde derrotaron al gobierno de Boric? Sí, el presidente Boric llega a raíz de 2019 con los estallidos sociales que se presentaron en Chile, que ya recordamos, además muy triste, cómo acabaron con el metro y con tantos otros bienes y servicios. Pero allí una de las razones fundamentales que se alegaba era cambiar la Constitución o modificar la Constitución de 1980 que se creó con Pinochet. Eso se trató de hacer y se nombró y se eligió unos consejeros constitucionales, y fue rechazado. Porque, 50 consejeros. ¿no? En esta fueron 50, en aquella fueron 155, las que se rechazó. No, pero ahorita donde el Partido Republicano tuvo mayoría. No, en este momento, si en aquel momento hubo un estallido social, en este momento en Chile hubo un estallido republicano, porque José Antonio Kast, que es el máximo líder del Partido Republicano chileno, que es quien compitió en las elecciones presidenciales con Gabriel Boric y perdió, en este momento se fortalece y ganó pues la mayoría, que con los otros aliados tienen 36 votos allí. Ahora hay una internacional social cristiana, una internacional comunista, una internacional liberal, conservadora. Y habrá una republicana. Y esa base del republicanismo es precisamente en América Latina frente a las monarquías, sobre todo, hasta los ingleses quieren ahora ir a república. Pero por supuesto, porque es que en algún momento imperaba el nacionalismo,
pero el nacionalismo es más chauvinista. Sin embargo, que el republicano tiene que ver, es más amplio y el concepto es mucho mejor, porque todos los ciudadanos en el fondo son republicanos y de lo que se trata es exactamente cómo concientizar a la ciudadanía y en el lado nuestro que nos compete Venezuela, pero también en nuestra América Latina, de la necesidad de que cada quien sienta más arraigo por sus propios pueblos. ¿Podría haber una internacional republicana entonces? Estamos trabajando en eso. La idea exactamente es con los distintos partidos políticos republicanos que se encuentran en América, que hay como unos 20 partidos republicanos, en el futuro pueda prepararse. Y eso es interesante porque comienzan a intercambiarse opiniones, ópticas distintas, modalidades, en fin, todo un conjunto de enseñanzas que nosotros pues estamos obligados, porque ya de qué se trata, ya se trata de hacer cosas que quedan hacia el futuro, que a lo mejor no las veremos nosotros, pero las verán nuestros hijos, las verán nuestros nietos, cómo cada quien puede tener un mejor país. Por cierto, el presidente Boric fue muy claro cuando dijo, cometimos errores en el pasado, espero que ahora todo se vaya con consenso, con diálogo y negociación, como debe ser en la política, ¿no? Yo siento que el presidente Boric, a pesar de ser un joven de 37 años, que llegó a los 35 años al gobierno, ha ido aprendiendo de eso. En sus primeros comienzos, la alianza con los comunistas, con el sector comunista y el sector radical que quedaron fuera de la contienda. En este momento no sacaron un solo representante, salvo los socialistas, que sí sacaron. Incluso yo celebro, por ejemplo, que don Miguel Litín, a quien conocimos en aquel momento, que hoy tiene 80 años y está activo en la política, es el longevo de esa constitución. Entonces eso es interesante. Pero sin embargo, la postura del presidente Boric es muy buena porque permite exactamente que pueda haber un diálogo y un entendimiento para buscar una constitución chilena que sirva para todos. Quiero un comentario final de unos minutos nada más, porque estamos celebrando un aniversario más de la Unión Europea. Desde 1950 con el Tratado de Roma y después de París, el tratado sobre todo de 1958 de la Comunidad Económica Europea y la última que es el de Lisboa de 2007 sobre la integración europea que hay para América Latina. América Latina tiene que seguir el ejemplo de las grandes corporaciones y de las grandes organizaciones en el resto del mundo. Y eso tiene que servirnos a nosotros para ir creando grupos por los distintos sectores, sin distingo de raza, sin distingos políticos, pero que permita que todo ello confluya en un mejor vivir, en un mejor bienestar. Lo que hace, por ejemplo, oponerse a lo que está haciendo la Unión Europea, a mí me parece totalmente injusto, como también celebro lo que están haciendo los africanos y lo que está haciendo el mundo de Euroasia, donde se están conglomerando. Eso significa entonces que cuando muchos, incluso en Venezuela, lo que viven es hablando de las divisiones, de los sectarismos, el gran mundo, la gran política gira en torno a una gran universalidad, a un gran encuentro, cómo confluyen las ideas para buscarle soluciones a los problemas, porque los problemas que vive Venezuela los vive el resto del mundo y los vive América Latina. Y sin embargo nos enriquecemos las veces que participamos en estos encuentros. Y yo celebro todos esos encuentros porque esos encuentros son buenos, son gratificantes, además que le fortalece el alma a uno cuando ve tantas cosas y tanta miseria en la política. Bueno, muchísimas gracias. Hoy tuvimos poco tiempo, pero interesante, ya hablaremos nuevamente. Y efectivamente, como decía Mandela, solos vamos rápido, pero acompañados llegamos lejos. Así que los venezolanos tenemos que unirnos todos para ir bien lejos y realizar el sueño de Bolívar, que en el fondo es la patria venezolana, pero también la gran patria latinoamericana. Así que muchas gracias. Nuestro viejo decía, un solo palo no hace montaña. Bueno, terminamos con esa nota que después de Polonia es muy criolla, es muy nuestra, con Mario Valdés, analista internacional. Y mañana vendremos, por cierto, con un análisis editorial sobre la nueva situación de los migrantes en la frontera con Estados Unidos, después de que decida hoy el presidente Biden qué es lo que va a hacer, porque nos interesa desde el punto de vista de la migración y el nuevo derecho que se impone de protección a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Buenas tardes y hasta mañana, siempre con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y estos análisis internacionales. Muchas gracias.